Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Así que estamos en Juan capítulo 5 y versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En esta porción de la palabra nos impresionamos muchas veces cuando vemos lo que Dios hizo con este hombre. Jesucristo había asistido a una fiesta judía. Había llegado a esta fiesta y no se menciona en esta fiesta cuál de las fiestas de obligación que tenían que ir era, pero probablemente era una de estas 3 festividades de obligación. Puede haber sido la fiesta de la Pascua, o puede haber sido las festividades del tabernáculo, o puede que haya sido la fiesta de Pentecostés. La Biblia no lo dice con exactitud. En este capítulo 5 de Juan, Jesucristo revela su autoridad sobre toda vida. Estaba revelando su autoridad y estaba hablando, estaba enseñando. Comienza sanando a un enfermo que había estado 38 años paralítico. Este hombre había estado 38 años sin poder caminar y lo sanó en un día de reposo. A través del Evangelio de Juan nosotros podemos notar una y otra vez cómo Jesucristo en muchas ocasiones demostraba primero una verdad y después enseñaba esa verdad. Podemos ver a través del Evangelio de Juan que se va dirigiendo en esa dirección. A esta fiesta que Jesucristo asiste debe haber sido una de las fiestas de obligación, como dijimos, porque todo hombre judío que viviera dentro de los 35 kilómetros de Jerusalén, en estas fiestas de obligación tenía que ir. Era una obligación que tenía que asistir a esa fiesta. Vamos ahí a Juan capítulo 5 y versículo 2 entonces. Dice: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y el verso 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un estanque cerca de la puerta de las ovejas, dice la palabra del Señor.
Dice la Biblia que había una multitud de enfermos en aquel lugar. No era un enfermo ni dos. Se encontraba una multitud de personas desesperados. Una multitud de personas que estaban enfermos, que estaban allí en aquel lugar. Allí se encontraban ciegos. Allí se encontraban cojos, dice la Biblia. Allí se encontraban paralíticos. Y es cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, sentimos o podemos ver que los ciegos estaban desesperados porque se moviera el agua. Pero no veían dónde estaba el agua, pero por lo menos lograban conducirse hasta donde estaba el agua. También habían allí cojos, hombres que no podían caminar con exactitud, o que tenían su deficiencia al caminar, pero que podían llegar también al agua si las aguas eran movidas. Pero había allí paralíticos también, hombres que estaban deformados, que estaban paralizados. Para esto era la peor parte, porque si las aguas se movían, no había manera de que ellos pudieran llegar al agua porque estaban paralizados. Todavía los cojos tenían alguna manera de llegar. Los ciegos tenían alguna forma también de llegar al agua. Pero los paralíticos era imposible, si no tenían ayuda, llegar al agua. El mundo de allá afuera está lleno de personas que están ciegos, de personas que son cojos, de personas que son paralíticos espirituales. Hay personas que no pueden ver la gloria de Dios, que no pueden ver cómo Dios se manifiesta. Usted le habla de la palabra, pero muchas veces no entienden y no pueden entender lo que Dios está haciendo en cada vida. Hay personas allá afuera que son cojos. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero sus vidas son un desastre. Y hay otros que están paralíticos allá afuera, que el diablo los tiene atados, que no pueden moverse, que no pueden dar pasos, no pueden caminar. Dice la palabra que un ángel descendía, dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De manera que había un ángel que movía el agua. Un ángel del cielo descendía de tiempo en tiempo al estanque, que no estaba constantemente en aquel lugar, pero venía de tiempo en tiempo. No fue un milagro lo que se hacía, sino que se hizo una serie de milagros en diferentes tiempos. Cuando el ángel venía que movía el agua, entonces el primero que entraba, ese era sanado. Algunos estudiosos de la Biblia han tratado de desvirtuar este milagro y han tratado de poner otras versiones o otras enseñanzas. Unos dicen que solo eran aguas medicinales lo que había en aquel lugar cuando las personas entraban. Pero la Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. La Biblia dice que un ángel descendía y movía las aguas. ¿Sabe por qué muchos estudiosos han buscado la manera de decir no era que bajaba ángeles a aquel lugar, sino que eran aguas medicinales? Porque muchos a veces se desvían de la verdad. Y muchos a veces no entienden la obra de Dios. No entienden lo que Dios hace y piensan entonces que si un ángel entraba a aquel lugar, entonces que actualmente pueden estar humillándose o pueden estar rindiéndole culto a los ángeles. Y eso es una falsa doctrina. Eso no es la palabra del Señor. Y por eso es que muchos tratan de sacar de contexto lo que se habla que un ángel movía las aguas. Porque los ángeles no deben ser adorados. Y si usted fue enseñado en esa dirección, es una enseñanza equivocada, es una falsa doctrina adorar los ángeles. Pastor, ¿y por qué entonces un ángel venía y movía las aguas? Pues hasta ese momento Jesucristo estaba ahora en la tierra. Y allí habían milagros que estaban sucediendo en aquel lugar, que un ángel movía las aguas. Pero quiero mostrarle algo para no dejarlo así inconcluso lo que estamos tocando. Yo quiero que usted venga conmigo rapidito y después entramos en el mensaje nuevamente. En Apocalipsis capítulo 19 y versículo 9. Dice la palabra: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El apóstol Juan estaba escuchando todo esto y le impresionó. El ángel le dijo, el ángel le habló y le habla esto.
Entonces en el verso 10 ahí mismo, el capítulo 19 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el mismo ángel le dice a Juan, no me adores, no te postres delante de mí. Tú tienes que postrarte delante de Dios. Y también en Apocalipsis 22 y versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Imagínense, estaba impresionado Juan, porque el ángel estaba mostrando tantas cosas y tantas revelaciones. Y entonces Juan de momento se postra delante del ángel. Pero el verso 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Así que si usted es un adorador de ángeles, está usted en una falsa doctrina totalmente. Solamente se adora al Dios vivo y poderoso. Dios nos ha llamado para exaltar su nombre. Somos adoradores del único Dios verdadero. Porque no hay dos dioses, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Hay un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando adoramos, adoramos a Dios solamente. Aleluya. Sí, porque hay personas que piensan, sí, porque tengo mi casa llena de ángeles y los ángeles me están cubriendo la casa. Tiene que tener mucho cuidado, porque Satanás era un ángel y es un ángel caído. Que el Señor los reprenda. Adore a Dios es lo que debemos de hacer. No debemos de confundir las cosas, porque muchas veces el hombre se ha aferrado a algo que él cree. Y se lo han sembrado desde pequeño. La tradición le ha sembrado ciertos tipos de adoraciones que no son bíblicas. Y muchas veces se desvía. Cuando usted viene a Cristo, entonces Cristo te liberta de esas cosas. Trae revelación a tu vida y te das cuenta de lo que debes de hacer. Te das cuenta de servirle al Señor como dice su palabra. El mundo allá afuera está engañado, pero usted no puede seguir en ese engaño, porque usted ha sido revelado por Dios. La palabra de Dios te ha revelado la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que adora a Dios. No permita que todo el mundo llegue y trate de enseñarte algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que no está de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Aleluya. En Proverbios capítulo 14 y versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé si usted se está dejando confundir, pero hay programas por ahí que le están diciendo, ponga un vasito de agua y ore al agua y eche el agua que usted va a ser sanado. No, iglesia de Cristo, nosotros no necesitamos un vasito de agua para dormir tranquilo. No necesitamos un vasito de agua para eso, porque tenemos el agua viva que es Jesucristo, que está en nuestros corazones. Hemos tenido experiencia de uno y otro hermano que han pasado por guerras espirituales, que probablemente han sido atacados en los sueños, pero cuando hemos orado, ese espíritu se tiene que ir en el nombre de Cristo. Ese espíritu no se va con un vaso de agua, ese espíritu se va con el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está obrando. Aleluya. Oh, gloria sea Jesucristo. Mire, dice el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años, estamos en Juan capítulo 5 y verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años había estado paralítico este hombre. 38 años sin poder caminar. Y cuando hablamos 38 años, sabemos que es bastante tiempo. La mujer jorobada que habla Lucas capítulo 13 estuvo 18 años con un espíritu de enfermedad y estaba todo jorobada, y cuando Cristo entonces la sanó. La mujer del flujo de sangre había estado 12 años padeciendo
de la enfermedad del flujo de sangre. Sabe, iglesia de Cristo, probablemente usted hace años que tiene una condición, o hace años que le está pidiendo algo al Señor, y está usted pidiendo y no ve la respuesta del Señor. Pero hoy es el día que el Señor puede contestarte. Hoy es el día que si tú crees, Dios lo va a hacer. Es probable que usted piense que hace mucho tiempo que le está orando a Dios y que nada está viendo, que se está resolviendo. Pero el tiempo para Dios es hoy. El tiempo para Dios es el momento donde hay un alma que le cree, donde hay alguien que cree que Él lo puede hacer, cuando hay alguien que se acerca a Dios y cree que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Es tiempo que comiences a creer que te estás acercando a Dios y que Él está. Aleluya, gloria sea su nombre. 38 años había estado este hombre paralítico. 38 años sin poderse mover. Era una situación sumamente difícil, una situación terrible lo que tenía este hombre. Jesucristo sintió compasión por este hombre. Lo vio y supo su condición. Lo vio y supo la condición que estaba pasando este hombre. Porque Jesucristo ve y sabe la condición de cada persona. Usted probablemente piensa que todo se está pasando por alto y que Jesús no está preocupado por tu condición. Pero tu condición Él la está mirando. Él está pendiente a lo que estás pasando. Llega a cada persona con compasión y le ofrece ayuda. Qué tremendo es cuando sentimos el Señor ofreciéndonos ayuda. Mire, a este hombre le dice, ¿quiere ser sano? Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? Él llega a usted a través de un testimonio, a través de una familia que te habló, a través de un amigo. De alguna manera Dios hace para llegar a usted. Él llega a tu vida porque tiene misericordia de aquellos que están pasando por necesidad, de aquellos que están pasando por problemas. Su presencia, cuando llega, va a inundar toda tu mente. Cuando llega a su presencia, va a inundar tu corazón. Cuando su presencia llega, vas a sentir que algo está sucediendo, que algo está fluyendo. Cuando Él te ve tu necesidad, tiene compasión y se acerca y bendice tu vida y toca tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu, el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando Dios sabe lo que usted necesita, esa palabra va a llegar a usted. Muchas veces usted piensa que es que alguien le dijo algo al pastor. Muchas veces usted piensa que como el pastor sabía esto. Pero es que el Señor conoce lo que usted necesita. El Señor sabe lo que usted necesita y comienza a obrar en su vida y comienza a ministrarle. Él de alguna manera va a hacer y va a llegar a tu corazón. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De modo que el Señor conoce todo lo que usted está pasando y conoce toda su situación y fue tentado en todas las cosas, aunque fue sin pecado. Y conoce todo el dolor que estás pasando. Porque aunque usted crea que su dolor solamente usted lo conoce, Dios conoce lo que está sucediendo en tu corazón. ¿Cuántos en este momento están desesperados? ¿Cuántas personas hay que no tienen a Cristo en su corazón? Pero Cristo se compadece de ellos. Cuando alguien tiene un corazón contrito y humillado, Cristo se compadece de esa persona. Usted, iglesia de Cristo, no se desespere. Usted sigue esperando en el Señor, sigue esperando. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echa toda preocupación sobre Él y Él hará. Tienes que seguir confiando que Él va a hacer algo y Dios lo va a hacer. Este hombre estaba solo. Este hombre estaba sin familia, ni amigos que pudieran ayudarlo. ¿Sabe qué dice ahí el verso 7? Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Parece, según lo que la Biblia nos enseña, que este hombre hacía el esfuerzo, siendo paralítico, para llegar al estanque, para llegar donde estaba el movimiento del agua. Entonces debe haberse ido arrastrando para llegar hasta donde se estaba moviendo el agua. Dijimos que habían allí ciegos, cojos y paralíticos. Pero cuando este hombre iba arrastrándose, cuando este hombre estaba tratando de llegar, ya otro había entrado primero al estanque. Ya otro había recibido el milagro. Este hombre lo que estaba diciéndole al Señor, cuando el Señor le pregunta: ¿quiere ser sano? Entonces empieza a poner excusa. El Señor le estaba preguntando: ¿quiere ser sano? Y comenzó a decirle: es que no tengo quien me meta en el estanque. Posiblemente cualquier persona se hubiese podido analizar, se hubiese puesto a analizar cómo sería el esfuerzo de este hombre para llegar allí. Pero Jesucristo no le estaba haciendo la pregunta a este hombre si podía llegar al estanque o si no podía llegar. Jesucristo le estaba preguntando a este hombre si quería ser sano. Y cada vez que nosotros escuchamos que Dios quiere bendecir nuestras vidas, muchas veces empezamos a poner excusa. Muchas veces cuando Dios comienza a ministrar a nuestro corazón y comienza a ministrar a nuestro profundo de nuestro espíritu, y sentimos que Dios dice: ¿quieres ser usado? ¿Quieres que te use? Y muchas veces la respuesta nuestra es: necesito prepararme. Necesito que alguien me enseñe cómo hacerlo. Necesito a alguien que me hable, que me diga, que me dirija. Y Dios quiere usarte y estás pensando que alguien ponga su mano sobre ti. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios algo y Dios nos está ministrando. ¿Quieres tener tal cosa? Pero estás pensando: es que la persona que me va a ayudar no llega. Es que la persona que me tiene que resolver esto no ha llegado todavía. No tengo cómo resolver esto. No tengo cómo comprarme el carro. No tengo cómo comprarme la casa. No tengo cómo poner el negocio. No tengo cómo hacer. Y empezamos a dar excusas al Señor. El Señor, cuando quiere bendecir a alguien, no te está diciendo para que empieces a poner excusas. Algunas personas los han dejado paralíticos porque se han descuidado. Es más, algunas personas se han enterrado vivos ellos mismos. La respuesta de Dios está ahí, pero ellos mismos se han enterrado porque piensan que Dios no está obrando a su favor y la mano de Dios está extendida. Debemos de notar algo que es impactante. El hombre no supo que estaba sano hasta que el Señor no obró con él, hasta que no dio los pasos. Y es importante esto. Tenemos que entender esto, iglesia. Y queremos llegar al punto donde Dios nos ha ministrado, donde Dios nos ha revelado. Nosotros sabemos que estamos buscando del Señor. Y muchas veces nos impresiona cuando vemos a este hombre que estaba esperando el movimiento de las aguas para ser sanado. Y cuando miramos la iglesia y hacemos un examen de los que estamos en la iglesia, algunos están en la misma condición de ese hombre que paralítico y están en las iglesias. Algunos están pensando de la misma manera. Algunos vienen a la iglesia y están pensando, diciendo que desde que haya un movimiento del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo, ahí voy a aprovechar para recibir mi milagro. Están esperando que se muevan las aguas, esperando que se mueva el Espíritu Santo para recibir el milagro de Dios. Y usted los ve esperando y hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia y ahí de momento tratan de buscar de Dios para recibir el milagro. Y hay muchos en la iglesia que están así. En cuanto haya un derramamiento del Espíritu, el milagro yo lo recibo. En cuanto se muevan las aguas, ahí voy a recibir mi milagro. Pero usted no ha entendido todavía. Cuando este ángel movía las aguas, el Espíritu Santo todavía no había sido enviado sobre el pueblo de Dios. Así que estaban esperando el movimiento del agua para recibir la sanidad. Ya hoy usted está en el agua. Ya hoy usted está en la presencia del Señor.
Ya hoy usted está en la presencia del Espíritu Santo. Mientras usted está esperando que haya un derramamiento del Espíritu y usted ve a un hermano impactado por el poder del Espíritu Santo y usted quiere aprovechar esa oportunidad, te das cuenta que no llegas al estanque, que te quedas ahí paralizado, porque es que el estanque ya está en ti. El fluir del Espíritu Santo está en tu corazón. Hoy puedes recibir el milagro de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios está morando en tu corazón. Oh, gloria sea Cristo. Personas que vienen a la iglesia esperando el día que haya un mover del Espíritu para recibir mi milagro de sanidad. Esperando que el Señor toque a alguien para ver si me puedo pegar a alguien y meterme en el movimiento de las aguas. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? Jesucristo declara en su palabra enfáticamente que al que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Ya usted no tiene que esperar que venga el ángel a mover las aguas. Ya usted no tiene que estar esperando que venga el Espíritu Santo y toque a una persona. No. Usted no tiene que pegarse a alguien. A usted no hay que agarrarlo ahora y meterlo en el estanque. Ya usted está metido en la unción del Espíritu de Dios. Ya usted tiene que recibir. Usted lo que tiene que es creer en este día y decirle: hoy, Señor, hoy estoy en estas aguas que se están moviendo. Hoy creo que me vas a libertar de ese vicio. Hoy creo que vas a libertar a mis hijos. Hoy creo que me vas a dar un nuevo empleo. Hoy creo que me vas a sanar. Hoy creo que hay una bendición que me va a estar persiguiendo siempre. Hoy lo creo porque creo. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. ¿Cuántos creen aquí? Hoy es el día del movimiento del agua. El agua se está moviendo. Haga así conmigo. Haga así. Se está moviendo. Oh, gloria sea Cristo. Se está moviendo. Gloria sea el Señor, se está moviendo el agua. Hágalo, que se está moviendo. Aleluya. Gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Qué tremendo que el agua se está moviendo. Mire, se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Y hace ya tiempo estamos viendo derramamiento del Espíritu Santo constante. Y hay personas todavía esperando que el Señor los toque. Hay personas todavía esperando. Voy a esperar mi milagro. Cuando el Señor se derrame sobre mí, ya se está derramando. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. Y algunos recibiendo la bendición tan grande. Y usted los ve que caminan ya. Qué bendición, el Señor me sanó. Qué bendición, el Señor me dio un nuevo empleo. Qué bendición, me subieron el salario. Qué bendición, mis hijos están entrando a los caminos de Dios. Y otros diciendo: estoy orando para que el Señor entonces me dé un mejor trabajo. Estoy orando para que me suban el salario. Estoy orando para que mis hijos vengan a los pies de Cristo. Y el Señor diciendo: te estoy diciendo, ¿quieres un mejor trabajo? ¿Quieres un mejor salario? ¿Quieres que tus hijos vengan a Cristo? Y sigues esperando por otro lado. ¡Oh, gloria sea Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria sea su nombre! Bendito sea el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es el poder de Dios! Mire, Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. ¿Quién te preguntó eso? Aleluya. Mire, si Jesucristo llega a ser uno de nosotros, lo que agarre le mete un cocotazo por lo menos. ¿Quién te está preguntando a ti si te puedes meter en el estanque o si no te puedes meter? La pregunta es: ¿quieres ser sano? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué tremendo el Señor. Aquí Jesucristo no pronunció palabra de sanidad sobre este hombre. Sabe que muchas personas están esperando una fórmula, pronunciando palabra de sanidad. Y si no pronuncia palabra de sanidad, pues entonces, si no pronuncias, entonces hay una fórmula que estamos acostumbrados a escuchar. Y si no escuchamos esa fórmula, pues pensamos que no oraron por nosotros. Pensamos que no, que ahí, bueno, la oración no fue contestada. Porque como oraron, no es como yo estoy acostumbrado a escucharlo.
y entran en una religiosidad y creen que hay una fórmula para orar y que tiene que ser esa fórmula constantemente. Y usted ve a la persona constantemente para pronunciar una oración. Primero tienen que hablar sobre el Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienzan a pronunciar esa fórmula y creen que esa es la manera, solamente que Cristo contesta. Aquí Jesucristo no pronunció palabras, simplemente le ordenó a este hombre que actuara. Le ordenó a este hombre que tomara. Mire, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo no se puso a hacer una oración tremenda y a decirle, no, espérate, escucha la oración que voy a hacer. Vamos a orar, ven acá. No. Le dio palabra de autoridad. Le dijo, levántate. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesucristo. Levántate, iglesia de Cristo. Levántate, te dice el Señor en este día. Toma tu lecho y anda. Aleluya, oh gloria sea Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En la acción del paralítico debía demostrar su fe. Porque el paralítico hubiese podido decir, no, ¿cómo que me levante si el agua no se ha movido? ¿Cómo me voy a levantar si el ángel no ha bajado? Él podía haber dicho esto y se hubiese quedado paralítico. Él podía haber dicho, no, yo cómo me voy a levantar si yo no puedo. Yo no me puedo levantar de aquí. Podía haber dicho esto. Si este hombre, si creía, se levantaría y caminaría. Si no, simplemente seguiría sin moverse. Las aguas tenían que moverse supuestamente ante todos los que estaban allí para recibir sanidad. Si las aguas no se movían, entonces las personas entendían de que no iban a recibir la sanidad. Y ahorita, hace un momento estuvimos hablando sobre eso. Yo espero que usted haya recibido la revelación de Dios. La revelación de Dios es que Dios tiene que hacer un milagro, o va a hacer un milagro hoy en tu vida, o va a hacer un milagro en aquellos que lo buscan con espíritu y en verdad. No debes de continuar como antes, en la desesperación. No debes de continuar en la misma dirección que tenías antes, que estabas desesperado, atado al mundo. El mundo te tenía atado. Las concupiscencias del mundo te tenían aguantado, no te dejaban desarrollarte. Las cosas del mundo muchas veces te van a alar y te va a hacer pensar de que ya no puedes buscar la presencia de Dios, de que tienes que esperar ahora, porque fue que en algún momento el mundo te aló y ahora tienes que esperar el mover del Espíritu Santo y ahora tienes que esperar el mover de las aguas. No, iglesia. Cuando usted pone su corazón delante del Señor, cuando hay un arrepentimiento, cuando uno se humilla en la presencia del Señor Jesucristo, entonces el Señor te perdona y te levanta. Hoy puedes experimentar el poder de Jesucristo para que Cristo cambie tu vida. Es necesario que haya una transformación en la vida del hombre cuando el Espíritu de Dios llega y Cristo quiere hacerlo. Hoy puedes experimentar el poder sanador del Señor. Dios quiere hacer milagros en este día. Dios quiere hacer algo en tu vida. Solo tienes que hacer algo muy simple y lo único que tienes que hacer es creer en la palabra que Jesucristo está soltando en este día. Es creer en el poder de Dios, es obedecer y hacer exactamente lo que dice Jesucristo. Este hombre, si no obedece, entonces las cosas no le hubiesen salido bien si no hubiese obedecido. Bendito sea Cristo. Esto es claro, iglesia. Si creemos en Él, lo obedecemos. El que cree en Cristo, obedece a Cristo. Si no creemos en Él, no lo obedecemos. Así que esto es sencillo y es claro. La Biblia dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces lo que debemos de hacer es obedecer al Señor para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Jesucristo había sanado a este hombre. Y este hombre se hubiese podido quedar, fácilmente se hubiese podido quedar allí donde estaba. Fácilmente se hubiese quedado y no hubiese tomado su lecho. Pero cuando Cristo le habla y le dice,
levántate, toma tu lecho y anda, dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. De inmediato este hombre sintió algo que nunca había sentido. Probablemente cuando se movían las aguas en el estanque, él había sentido la emoción de poder llegar al estanque. Pero ahora había sentido algo dentro de él. Ahora lo que había sentido era el poder sanador de Cristo. El poder sanador del que le había dicho, toma tu lecho y anda. El que le había dicho, levántate. Yo no sé si usted ha tenido esas experiencias con Dios, pero si usted quiere recibir el milagro, tienes que permitir que la palabra del Señor entre a tu corazón y te remueva tu interior. Que comiences a sentir en tu interior un terremoto espiritual, donde Dios comienza a remover las cosas y empiezas a sentir la palabra que está penetrando, porque acabamos de decir un verso bíblico hace un momento, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios es viva y eficaz, pues esa palabra penetra viva dentro de un corazón. ¿Sabe? He dicho esto otras veces. La primera vez que yo escuché decir que la palabra de Dios era viva, me impactó. Nunca yo había escuchado hablar que una palabra era viva. Pero la palabra de Dios es viva. Y usted recibe el milagro a través de su palabra. Cuando esa palabra llega, cuando esa palabra es recibida, usted recibe el milagro, liberación y recibe sanidad. Los extremistas religiosos se estaban preocupando ahora por lo que estaba pasando, porque Jesucristo había sanado a este hombre en el día de reposo y ellos guardaban el día de reposo, pero Jesucristo había sanado a este hombre ese día. Estaba quebrantando la ley ceremonial judía según ellos, porque no se debía de haber hecho eso en aquel momento en un día sábado. Los extremistas religiosos se preocuparon más por el hombre que había violado el ritual del día de reposo que por el milagro que se había hecho en este hombre. Este hombre había estado sufriendo una condición por 38 años. Y ahora los extremistas religiosos estaban preocupados porque él llevaba su lecho, porque él estaba cargando su lecho y estaba con su lecho al hombro. Y estaban preocupados por eso. Qué fácil las personas pierden la visión. Con qué facilidad las personas comienzan a mirar lo que no es de Dios. Y comienzan a mirar otras cosas. Y comienzan a mirar lo negativo. Y piensan entonces en todo lo negativo de las personas. ¿Sabe, iglesia? Usted no se una a esos que solamente están buscando defectos de los hijos de Dios. No se una a esas personas. Porque hay personas que se pasan buscando defectos de uno y del otro, que están mirando los defectos de aquel y los defectos del otro. Y eso no es bueno para el cristiano, porque te conviertes en un juez. Y nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros tenemos que saber que cuando le servimos al Señor, tenemos que mirar las cosas buenas de las personas. Pastor, pero si alguien está haciendo algo incorrecto, Dios se encargará de juzgarlo. Y Dios lo hará. Pero nosotros no podemos ponernos en las manos del acusador, acusar, porque ese es Satanás. El que acusa constantemente es el diablo. El que se pasa acusando es el mismo infierno, que el Señor reprenda. Y algunos cristianos, para hacerse los más moralistas, para hacerse los más rectos, se han unido a Satanás, a ese espíritu acusador, para estar señalando a todo el mundo. Es cierto que cuando hay una falsa doctrina tenemos que alertar al pueblo, pero nosotros no somos llamados a estar criticando a todo el mundo. No somos llamados a eso. Si Dios te usa, gloria al Señor. Si estás caminando correctamente, entonces si usted piensa que está caminando en perfección, pues mire que el que se crea firme, mire que no caiga. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, porque mientras usted está señalando a uno, se está apuntando a usted mismo. Y tiene que tener mucho cuidado con eso, iglesia. A veces es doloroso cuando usted escucha a las personas hablar sobre otros. Cuando usted escucha a las personas hablar con odio en su corazón por otra persona, usted tiene que dirigirse por el Señor. Así los religiosos estaban igual. Estaban acusando a este hombre porque llevaba su lecho. Estaban acusándolo, preguntándole. Estos extremistas religiosos no les interesaba lo que había pasado, lo que había hecho, el milagro que se había hecho. Los religiosos les importó muy poco el poder de Dios.
y le importó muy poco el mensajero. Le importó eso muy poco. Y esto es terrible. Cuando usted lleva la palabra del Señor, cuando usted lleva el mensaje de Dios a alguien, de inmediato a los religiosos, a los dirigidos por Satanás como acusador, no le va a interesar en lo más mínimo lo que usted llevó, la palabra que usted llevó. Usted puede llevarle la palabra a alguien, esa persona ser transformado, ser liberado. Dios lo liberta del vicio del alcohol, lo liberta del vicio de acá, lo saca de la inmundicia. Y la persona lo menos que empieza a mirar es eso, empieza a mirar los defectos de la persona que habló, como si esa persona fuera Dios. ¿Usted sabe quién es el perfecto? Jesucristo. Aleluya. Hay personas con sus corazones llenos de envidia y llenos de rencores. Hay personas con sus corazones llenos de celos, que piensan que tienen que ser los primeros en todo, que hay que quererlo más que a todo el mundo, porque si no me quieres más que aquel, entonces tú no estás bien conmigo. Iglesia, preocúpese, porque Jesucristo te ama. Y Jesucristo te ama y te ama de verdad. Aleluya. Muchas veces queremos ser una monedita de oro y caerle bien a todo el mundo. Pues Pablo dice que si le caemos bien a todo el mundo, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Siempre va a haber su choque, siempre va a haber personas que se van a levantar contra usted. Lo importante es estar agradecido de lo que Dios ha hecho. A través de este mensaje bíblico hemos visto, hemos examinado que los enfermos y los inválidos estaban en ese lugar como una imagen de la necesidad del mundo, como una imagen de la necesidad de las personas que estaban ahí cerca del estanque. Hemos podido ver el poder de Jesucristo como satisface las necesidades del mundo. El Señor está interesado en satisfacer nuestras necesidades. Él está interesado en satisfacer tus necesidades. ¿Puede usted en este día obedecer el mandato de Dios? ¿Puede usted obedecer lo que Dios te está diciendo que debes de hacer? Porque aquí está la clave, iglesia. Aquí está la clave de todo. Obedecer lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Puedes creer que Dios envía su palabra y ella sanará tu cuerpo? ¿Puedes creer que Dios envía tu palabra para que camines en rectitud y le sirvas? ¿Puedes creer que Dios envía su palabra y los enfermos son sanados aunque no estén en este lugar? ¿Puede usted creer que Dios envía su palabra y tus familiares pueden ser salvos aunque estén en otros países? Porque mientras nosotros estamos en este lugar aquí, Dios está allá obrando. Aleluya. Mire, ahí mismo, en el contexto bíblico de este pasaje, dice la palabra que había un oficial del rey en Capernaum cuyo hijo estaba enfermo. Y este había venido a Jesucristo y le rogó que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Miren lo que dice el verso 50. El verso 50 ahí del capítulo 4, ahí arriba, antes de llegar a este capítulo 5 de Juan. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Yo no sé si tienes que enviar palabras sobre tu hijo, sobre tu tío, sobre un amigo, sobre tu trabajo, sobre algo que quieres. Yo no sé sobre qué es que tienes que enviar la palabra, pero hoy es el momento de enviarla. Es más, aunque sea usted que necesita un milagro, hoy envíe la palabra sobre usted mismo. Si necesitas sanidad, si necesitas un milagro, cualquier cosa que necesites, hoy es día de creerle al Señor. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús,
en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.